Vamos a recordar la historia. Vamos a echar una mirada al pasado, pero no para quedarnos en él. Miramos hacia atrás para ver lo recorrido, para saber dónde estamos y sobre todo para ver el futuro con esperanza, con ilusión y sobre todo con optimismo. Para quien no se acuerde, en el año 69 no solo se configura la parroquia de San Juan Apóstol y Evangelista. Todos y cada uno de nosotros teníamos 48 años menos. España se retiró de Ifni. Se escuchó aquella frase: un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. El hombre llegaba a la luna. Se inicia la retirada de Estados Unidos en Vietnam. El avión Concorde rompe la barrera del sonido. El Concilio Vaticano II tenía y cumplía solamente 5 años. Es por ello que hoy nos acompañan don Andrés. Muy buenas tardes, don Andrés. Buenas tardes. Actual párroco de Moya. Don Mariano, párroco de Tamaraceite, Lomo los Frailes. Bueno, párroco no. Bueno. Tercero de a bordo. Coadjutor y vicario de Tamaraceite, Lomo los Frailes. Don Francisco, párroco de San Fernando y Añejas. Vicario también de la zona sur. Y don Manuel Hernández. Vamos un poquito a través de estos 4 sacerdotes a desgranar un poquito la historia de la parroquia del Cruce de Sardina. Vamos a empezar por don Andrés, por aquello de la veteranía. Dicen que la veteranía es un grado. ¿Por qué, don Andrés, vino usted al Cruce de Sardina? Pues estaba en Tejeda y el señor obispo pensó mudarme y me dijo al Cruce de Sardina. Yo había pasado poco tiempo antes y había visto el saloncito y dije esta frase: ¿a qué pobre le tocará esto? A más de uno, a más de uno. Bien, los comienzos fueron un tanto difíciles. Cuando yo llegué había una misa que estaba celebrando don Pedro los domingos a las 2:30. Y entonces estuve 16 meses, no estuve mucho tiempo, hasta del 14 de junio del 69 al 29 de septiembre del 70. Al principio iba la gente a San Rafael porque querían bautizar y llegaban de rechazo. Mire, es que he ido a San Rafael y me han dicho que no, que es aquí, pero yo aquí no quiero bautizar. Eso era el saludo de la gente. Y entonces, pues con cariño, se les iba convenciendo de que comenzaba una nueva parroquia, que si querían bautizarlo allá lo podían bautizar, lo que tendríamos que anotarlo para que comenzara a existir la parroquia y los bautizos. Entonces decía, pero si es así, pues aquí bautizamos. Y así se fue cambiando la gente. Los entierros, pues casi todos querían al principio en San Rafael, hasta que murió una señora del final y quiso que se le hiciera el entierro aquí y se acabó. Ya todo el mundo aceptó el venir a hacer el entierro y el funeral en el salón aquel que teníamos. Por edad ahora, a don Mariano, ¿qué hacía Mariano en el año 1969? En el 69 estaba yo en Lanzarote, en Yaiza, eso. Y estando allí, pues el obispo me dice que venga al Cruce de Sardina. ¿Cómo era esto? Yo había venido al Cruce de Sardina no hacía mucho tiempo y fue un día de esos de viento a más no poder, de tierra, ¿para qué te cuento? Papeles y plásticos por todas partes y yo decía, pobrecito al que manden aquí. No creo que el obispo esté pensando en mí, pero el muy jodido estaba pensando en mí, porque eso fue en mayo y en octubre estaba yo ya en la iglesia del Barranco. Y entonces en el Barranco,
pues continué la tarea que había empezado don Andrés con no pocas dificultades. Aquel solar que estaba lleno de cacharros, pues él lo limpió a base de caramelos a los chiquillos. 10 cacharros, un caramelo. Un poco caro lo ponía, pero claro, los caramelos en aquel tiempo eran un artículo de lujo. Hoy los chiquillos no quieren ni caramelo. Claro, y quieren un bocadillo o cosas de esas. Bueno, pues entonces continuar esa tarea que fue, pues para mí era casi como mi primera parroquia, porque solo estuve 2 años en Yaiza y casi aquí fue donde yo pude decir, empiezo a ser cura, porque yo allí lo que hice fueron las prácticas. Claro, porque yo no sabía ni lo que era ser cura y me mandaron para allá. Y nada, y después ya comencé aquí y estuve 8 años. 8 años muy bonitos. Tengo aquí escrito, no lo voy a leer ahora, porque además lo leí en otra ocasión, tengo aquí escrito un pregón que yo hice de esta parroquia cuando se hizo una fiesta en el año 95. Pero casi nadie oyó el pregón, ¿sabe por qué? Porque estaba lloviendo y era ahí fuera. Entonces, uno por aquí escondido debajo de una palmera, el otro por allí tapado con un cacho periódico, etcétera, y yo con un foco de frente que no veía nada. Y yo decía, chiquillos, apaguen ese foco que me voy a quedar ciego. Pero bueno, leí lo que tenía escrito. Algunas cosas no las dije porque no estaba previsto, pero pensaba que habría que decirlo en este tiempo. Un acontecimiento importante de esta parroquia fue conseguir un solar, porque el amigo Andrés, en aquel tiempo, con mucho sacrificio, pues había comprado un solar. Bueno, la verdad que no fue con mucho sacrificio, porque él lo compró y lo pagué yo. Sí, estaba por allá del barranco, ¿no? Pero ese solar ha servido para muchas cosas, ¿eh? El ayuntamiento nos los ha cambiado por el solar en Valo, solar en Casa Pastores, solar aquí, etcétera. Y yo no sé si todavía quedará algún cacho. No, ya no queda. Porque si no, se lo cobrábamos bien cobrado. Y entonces conseguir ese solar fue un trabajo bonito, porque había ahí un estanque en el que no había agua. Los chiquillos jugaban alguna vez a la pelota, pero ahí no había nada. Y entonces empezamos a preguntar de quién sería. Investigando, me ayudó bastante en aquel tiempo Juan Morales, Juan el turronero, porque le decimos turronero con cariño, no es ninguna ofensa, porque gracias a eso comieron él y todos sus hijos, y todos sus hermanos, a los turrones, ¿no? Y entonces, pues él ayudaba mucho y estuvimos localizando al dueño de ese solar. Tal dueño del solar no sabía que el solar era de él. Don no sé cuánto Ganivet. Pues él no sabía que el solar era de él porque él compró una propiedad que tenía una serie de terrenos y resulta que ese solar también era de él. Claro, cuando él se entera que el solar es de él, dice, coja lo que quiera. Y yo le dije, hombre, con 1000 metros, para no pasarme, porque podía haberle pedido un pico más, pero bueno, el solar era un poquito más grande. Con 1000 metros tenemos para lo que proyectamos, pues 1000 metros, escritura y colorín colorado. Bueno, después, para ese solar había que encontrar un arquitecto. Y entonces el obispo Infante Florido me dijo, mira, vete a tal sitio que hay un arquitecto que me ha dicho que me hace una iglesia. Voy a hablar con aquel arquitecto y me dice, hombre, yo le dije al obispo una iglesia, pero ya me ha mandado 10. Entonces, en ese momento, pasaba otro arquitecto, don José Luis Jiménez Saavedra, que hablando con él terminamos descubriendo que habíamos estudiado al mismo tiempo en el Colegio de la Salle de Aruca. Pero no nos conocíamos, claro, porque había pasado pues un montón de tiempo, ¿no? Y entonces, aquel llama al arquitecto aquí y dice, José Luis, pero un momento, ¿tú has hecho una iglesia? Dice, no, dice, pues hazla te cura. Y entonces, pues nada, empieza mi trabajo con José Luis para iniciar las obras de la iglesia. El primer trabajo fue desmontar ese solar y descubrimos que naturalmente daba 2 calles, pues era cuestión de aprovechar la parte baja, la parte alta y tal y cual, esas ilusiones que tiene uno de hacer cosas, ¿no? Porque ya llevaba 4 años aquí cuando se empezó esa obra, ustedes recordarán, como decía Pino, pues yendo puerta por puerta. Yo creo que algunos se escondía cuando veía a la cobradora, ¿no?
Y entonces, pues, don José Luis Jiménez, que murió hace un poquito de tiempo, pues fue el que hizo los planos de la planta baja. La planta alta quedó prevista para hacerla y después ya la continuó Paco cuando él vino, ¿no? En aquel tiempo, cuando yo llevaba aquí los 7 años o así, pues empecé a tener un problema de salud, tal y cual y cual y cual. Total, que tenía un problema en los riñones y me tuvieron que hacer una biopsia, que en aquel tiempo cuando le decían una biopsia decía, este va directo para 7, ¿no? Pero claro, resulta que no. Y además con tan buena suerte... Que llegó al 8. Sí, que el analista que hizo el análisis de mi biopsia se equivocó y puso un pronóstico, un diagnóstico que después no era. Porque el nefrólogo decía, es que según lo que dice aquí, usted tendría ya que estar no sé cuánto, así que le vamos a hacer otra biopsia. Pues nada, otra biopsia. Entonces me hacen la segunda biopsia, que la primera fue abriéndome y la segunda fue pinchándome, ¿no? Cuando el médico me pincha con la aguja que era así, me pincha y llega adentro y yo, ¡coño! Dice, eso quería yo que dijera un cura, ¿no? Porque bueno, claro, cuando llegó dentro, dolió. Claro. Bueno, Mariano, vamos a... Espérate que me falta una cosa. Y entonces, porque claro, yo tengo esto y lo tengo que sacar porque, mire, esto recordará algo, ¿no? Los amigos del cruce de sardina de aquel tiempo, los muchachos que estaban en las tareas y en las cosas, fueron a verme a mi casa y me llevaron unos riñones. Ah, qué bonito, ¿no? Claro. Por lo menos significativo. Sí. No me sirvieron para un trasplante, pero servían para expresar pues el cariño, la cercanía, etcétera, etcétera. Bueno, no sé qué tendrá el cruce de sardina, porque Mariano salió de aquí y fue vicario. Después, más tarde. Primero estuve 5 años en la delegación de catequesis. Y después fue vicario. Y después, pues, me dieron la tarea de vicario y párroco del Cristo de Ingenio. Don Francisco González, que también salió de aquí como vicario. ¿Qué hacía don Francisco González en el año 69? En el año 69 coincidí con Mariano en Lanzarote. Sí, y Manolo también. A nosotros, cuando nos ordenaban, el premio que nos daban era ir para Lanzarote, como a Fuerteventura. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Entonces Mariano estaba en Yaiza, Manolo estaba en Arrecife, de profesor en el instituto, y a mí me nombró el obispo, lo que hoy se llama vicario, antes era coadjutor de Ságines y encargado de lo que fue parroquia durante 10 años para mí, el párroco de Santa Coloma o San José Obrero de Santa Coloma. Hay anécdotas de esa época que a mí me recuerdan mucho, porque Mariano nos visitaba a Arrecife y venía y el padre del cura de el padre del cura de Arrecife, don Ramón, cuando venía Mariano ¡Qué bueno! ¿Cómo sería la historia? Siempre me preguntaba, ¿ha llovido por Yais? Pues él se aprendió, el padre don Ramón se aprendió otro dicho, porque saliendo de Arrecife para Teguise hay un pueblo que se llama Taíche, y en Taíche no llueve nunca, y entonces la gente le decía, en Taíche ni gota. Y este que le preguntaba, le decía, por Yaiza no hay. Bueno, allí estuve 10 años en Arrecife y luego ya, al cabo de 10 años, Infante Florido, una de las veces que fue para Lanzarote, me dijo de venir para Las Palmas y venir precisamente a sustituir a Mariano, aquí al cruce de Sardina, con la responsabilidad de Casapastores, lo que en aquel tiempo le llamábamos Yoba, la barriera Yoba, hoy Balos, ¿no? Y entonces, cuando llegué, a quien me encontré en la casa parroquial que estaba sustituyendo a Mariano por unos días, era al que hoy está bastante delicado de salud, Braulio, que estaba de párroco en Santa Lucía. Y entonces yo le preguntaba a Braulio un poco cómo era
el cruce, y con Mariano, por supuesto. Y luego en agosto de 1978, estuve 10 años justo en Lanzarote, del 68 al 78, y cuando llegué era en el año 78, estuve del 78 al 93, 15 años. Y ahí pues me encontré una tarea bastante bonita, realizada material y espiritualmente. O sea, Mariano se preocupó mucho de la iglesia, lo que llamamos iglesia comunidad, con aquellos grupos tan bonitos de jóvenes que había. Había también una guardería que llevaban las monjas del Sagrado Corazón. Y luego lo que era el templo en sí estaba, como dijo Mariano antes, preparado para edificarse la iglesia encima. Los salones, una maravilla. Ya muchas parroquias quisieran tener la facilidad de salones para catequesis, para reuniones que tiene la parroquia de San Juan Apóstol y Evangelista. Y luego ya nos propusimos que en Casa Pastores Mariano se había preocupado de un solar, que no era precisamente a cambio del solar que está en el barranco, en los llanos, sino que era un solar que dio un tal Jorge que vivía en Casa Pastores. Entonces ese solar, él le dijo a Mariano de que cogiera los metros que quería, y Mariano le dijo: yo creo que con 300 metros tenemos. Entonces esos 300 metros son los que estaban allí disponibles para después hacer y construir la iglesia que se hizo. Más tarde también la reformó Manolo. Luego de ese solar que estaba en el barranco de los llanos del Polvo, se hizo un cambio, una permuta con el solar que hoy tiene la iglesia de Balos. Aquí se le dieron 1.200 metros y abajo se le dieron 700 metros. Y ahí se empezó igual a hacer los cimientos, se hizo la parte de abajo, y ya cuando se hizo la parte de abajo ya nos paramos. Allí celebrábamos, y el templo que hoy está se hizo más tarde en la época de don Julio Sánchez. Y Casa Pastores pues se hizo lo que estaba en su momento. Decíamos la misa una vez, estábamos como, yo me acordaba, igual que en Balos, me acordaba, los mayores sabrán, de ver cómo las gatas, cuando tienen gatillos, los cogen, se los llevan para aquí, los ponen allí. Pues nosotros estábamos igual, celebrábamos un día en la escuela, otro día en la asociación de vecinos, otro día en casa de un vecino, en un garaje. Lo cierto es que la gente se entusiasmó para construir el templo en los dos sitios, en Balos y en Casa Pastores. Y en ese sentido, los curas que hemos estado en esta zona, voy a poner entre comillas, hemos sido unos curas edificantes. Don Manuel, hace 48 años, año 69, ¿dónde estaba? En Lanzarote, como estuvo Paco y como estuvo Mariano. El obispo Infante Florido, precisamente al grupo que se encontró él para ordenar los sacerdotes, fue nuestro grupo, que ahora en diciembre, si Dios quiere, cumpliremos 50 años de sacerdote. Y luego me mandó en enero del 90 a Arrecife, y ahí estuve ahí hasta el 81. Entró Paco luego, Mariano y Paco entraron en el mismo año, ¿no? ¿Ustedes en el mismo año, no? Sí. Sí, en el mismo año llegaron allá, Mariano allá, Isa, como acaba de decir, y Paco a Arrecife. Y allí estuvimos en los primeros años de sacerdote. Luego de ahí me mandaron en el 81, en el 83 ya me fui a San Pedro de la Isleta, me mandaron para allá, y en el 95 ya vine para acá. Cuando vino Manolo para el cruce, ¿qué se encontró en el cruce? Me encontré realmente, en primer lugar, como Paco acaba de decir muy bien, un grupo, una comunidad viva, sí. Personas que colaboraban en todo, en catequesis, en Caritas,
en Caritas, en la limpieza del templo, en todo. Realmente un grupo bastante numeroso. Y para mí yo conocía el cruce porque yo soy de Ingenio y cuando niño mi padre repartía mercancía por aquí, por esta zona, y yo los jueves bajaba con él, los jueves que no había clase por la tarde, bajaba con ellos siendo un niño. Y recuerdo conocer el cruce, todas estas cosas. Y claro, nunca me imaginé que estaría yo a los 40 o 30 años estando de párroco en este lugar. Y realmente he estado durante todos estos años, con las dificultades que tengo sigo haciendo lo que puedo hacer y estoy ilusionado como estuve ilusionado aquel año 95 que llegué aquí al cruce, ¿no? Primera. Don Andrés, ¿cómo era el cruce de Sardinas sin asfaltar las calles? Viento, polvo por todos lados. Yo no estaba acostumbrado a los ruidos de los aviones, me asustaba, pensaba que se había ido a pique, sobre todo en Navidad, que era continuo los ruidos de los aviones durante la madrugada. ¿Caminaba con los ojos cerrados o los podía abrir? Si caminamos con los ojos cerrados o abiertos. No, por supuesto, abierto, porque si no, no se podía. Bien, una anécdota. Hice una boda en una casa porque amenazaban con raptar al novio. ¿Cómo se llamaba? Marina y... Delfín. Delfín, sí, Marina Delfín, sí. Esto amenazaba con raptarlo cuando entrara a la iglesia y yo dije, bueno, no se preocupe, el cura en su jurisdicción puede casar en cualquier sitio. Fui a la casa y los casé. Qué y después bueno. cuando salimos, dice, mira ahí está mi familia esperando en la puerta de San Rafael y en la puerta de aquello no sé qué entrara. Mariano, anécdotas. Claro, en aquel tiempo muchas. Una que recuerdo que con frecuencia la suelo repetir es cuando empezamos el trabajo de la catequesis en aquel tiempo, una señora que si está aquí encantado, pues me iba dejando recados por un montón de sitios que quería hablar conmigo, ella con un apuro, por aquí, por allí, por allí, por allí. Y yo decía, esta mujer es del campo porque el cura estará en la iglesia alguna vez, ¿no? Bueno, por fin ya me vio y me dice, don Mariano, estoy muy enfadada. ¿Por qué, señora? ¿Qué le pasa? Muy enfadada porque mi niña lleva 3 meses en catequesis y no se sabe el Padre Nuestro. No me diga eso. ¿Cuánto dice que lleva? 3 meses. ¿Pero quién le da la catequesis? Es la rubia de gafas, como para conocerla, claro. Y entonces yo le dije, llevan 3 meses y no se sabe el Padre Nuestro, qué desgracia. Vamos a ver, mire, ¿y cuántos años tiene su hijo? Pues tiene 8 años. Ah, o sea que en su casa ha estado 7 años y 9 meses y usted no se lo ha enseñado. Y ahora quiere que se lo enseñe yo. Y entonces dame de vuelta y me dice, con usted no hay quien hable. No sé si está aquí o no está, si vive, si no vive, porque claro, hace tanto tiempo, ¿no? ¿Está? No. Bueno, y si está Si lo mismo, está, no porque se sabe. Bueno. eso no es ningún pecado. Ella no se sabía el Padre Nuestro y el pobre chiquillo tampoco. Y la catequista no se lo había podido enseñar en 3 meses, fuerte de gracia tan grande. En aquel tiempo también otra anécdota era que la luz del barranco se cogía de la escuela. Y claro, cuando a cualquiera se le ocurría con un tractor pasar para allá o para acá, rompía el bendito cable y nos quedábamos sin luz. Y ahí estaba el cura buscando la manera de arreglar el cable, a ver quién hacía un agujero por el otro lado, etcétera, etcétera, hasta que por fin se arreglaba el cable y teníamos luz en la iglesia. Y cuando empezamos las obras, yo creo que es una anécdota, a mí por lo menos me hace mucha gracia, cuando empezamos las obras de desmontar el solar, pues claro, yo tenía que estar buscando tractores prestados, camiones prestados, etcétera, etcétera, que además
pues siempre había quien aparecía con café, con vino, con esto, con aquello, con lo otro, para quitar un poco el polvillo que se... Bueno, pues total, uno de los del camión no había venido. Me acuerdo perfectamente quién era, pero no lo digo porque no está aquí. Por si acaso estaba. No está. Y entonces voy a la casa y sale un niño chico. Y el chiquillo me mira así. Yo llevaba sotana. Y el chiquillo me mira así y dice, ¿tú quién eres? ¿Un hombre o una mujer? Y yo digo, ¿por qué? Dice, porque tienes cara de hombre y traje de mujer. Me quité la sotana, la eché en el coche y tú no sales más nunca a la calle. Y no salió más. Qué bueno. Bueno, Paco, ¿alguna anécdota? Pero una de las que más me recuerdo como un atrevimiento fue que poniendo el cerco del techo de la iglesia que hoy está, que está ahora, era bastante difícil porque el viento que había en aquellas alturas y con agarrado de los hierros y después soldando los hierros. Entonces, en la esquina de la iglesia, yo vi que ya más o menos sabía un poco lo que había que hacer, ¿no? Y le dije a un ayudante vamos a hacer la esquina esta hoy y de aquí al lunes ya está hecho. Entonces le pusimos cemento a los hierros y tal, y el sábado por la mañana la encontramos en el suelo. Digo, mira qué arquitecto, mira qué albañil. y qué soldador. y qué soldador. Y las gafas tuve que cambiarlas 2 o 3 veces, los cristales, porque no le poníamos... Las chispas. Las chispas de eso. Son pequeñas anécdotas, pero que me enorgullecen en el sentido de que estábamos ahí cerca de lo que teníamos que hacer y teníamos que construir ese templo. Manolo, ¿alguna anécdota? Me vino ahora a la mente un acontecimiento un poco duro y triste, algunas personas lo saben, ¿no? Eso ocurrió en agosto, el 8 de agosto de 2012, hace ahora 5 años. 5 años. En verano, yo como por la operación me quedé sordo de este oído, acostado sentía un ruido, pero yo pensaba que era el viento. Y una noche sería. Y cuando al rato veo que el ruido era en la puerta que da de la sacristía a la casa parroquial. Y entonces ya digo, contra, ya esto es. Y cuando me doy cuenta, la puerta da a la habitación, al dormitorio, y estaba abierta, y veo un resplandor de luz. Y me levanté en ese momento, en silencio, me acerqué a la puerta y la persona que estaba allí entró, estaba entre la puerta de la sacristía y yo, que fue el Señor el que me iluminó para que saliera sin hablar. Cuando aquella persona que había alumbrado no vio nadie en la puerta y luego sigue alumbrando y mira, y yo estaba, me ve la cara esta que tengo, ¿no? Dio un salto que yo se noté la luz de vámonos. Y eso fue lo que y luego yo, la preocupación mía era cerrar la puerta, pero la puerta ya estaba fastidiada, que no se podía cerrar, ¿no? Que no cerraba. Para eso. Fue una anécdota que me vino ahora a la mente, un poco desagradable dentro de tantas cosas buenísimas que me ha ocurrido durante este tiempo, ¿no? Si yo menciono los nombres de Paloma y María, ¿a qué les viene al recuerdo? Hombre, eran las monjas que vinieron al parvulario en aquel tiempo. ¿Qué nos pueden decir de aquella época, del parvulario, de las monjitas del Sagrado Corazón? Vamos a ver. Habían venido las monjas del Sagrado Corazón al castillo del Romeral. Y en una de aquellas ocasiones vino la jefa de ella, la superiora general, vino a hacer una visita y entonces pues nos vino también a ver a los curas o por alguna razón nos vimos, ¿no? Y yo le dije del proyecto del parvulario, tal y cual, le dije, usted no tiene 2 monjas, que no sepa qué hacer con ellas, que yo las espabilo. Y entonces, pues mandaron a Paloma y a María. Bueno, se llamaba Sacra, pero como Sacra resultaba una cosa tan rara, pues le dijimos, vamos a llamarte María, porque tal. Y entonces pues vinieron ellas que además
no solo no era que eran inútiles, sino que eran muy útiles. Y llevaron el parvulario pues con mucha ilusión. Recordarán, aquí tiene que haber gente que ¿Aquí tuvo hay a alguien los que niños estuviera en o el que parvulario? estuvieron. Claro. Mira. Hay gente, yo creo que sí, que quiere comentar algo, preguntar algo a estas 4 nobles criaturas, que quieran comentar alguna situación, alguna anécdota. Pues ahora es el momento. ¿Quién se anima? Yo, para que se animen, les digo que en una ocasión, cuando estábamos en el barranco, estábamos allí todos juntitos, ¿no? Y entonces estaba una señora que está aquí, que no voy a nombrarla, con su niño chico. Y ese niño, pues, me veía con mucha frecuencia y yo jugaba con él. Le daba bromas y tal. Pero claro, en misa, yo en aquel tiempo tenía cara de misa. Y dice, ¿por qué don Mariano está tan serio? Está bonita, ¿te acuerdas? Como hay aquí sacerdotes de años, ¿no? Yo quería saber si en la zona, si antes del año 82 había catequesis para la preparación al matrimonio, los han llamado antes cursillos. Si, ¿desde qué años se hacen en la zona? Hombre, yo cuando... Esto es, sí, digo yo, porque si esto es algo del anterior ya al Vaticano II existía los cursillos como tales, o eran solo la entrevista y el sacerdote. Hasta el 70 no era sino un diálogo entre los novios y el cura, no había más nada. Y pues yo recuerdo, después fui a Barsequillo y allá al poco tiempo ya empezaron los cursillos. O era que aquí estaba más apagada la cosa, pero allá en Telde estaba, no sé, y allí casi, según llegué, ya empezaron los cursillos. Y una anécdota, minuto. Tuve un monaguillo que me empezaba a dar cuerda mientras yo estaba predicando. De manera que yo estaba predicando y él por detrás dándome cuerda. Dentro de la campaña de evangelización y construcción de comunidad, recuerdo la casa, como decía, la casa de Maestro Patricio, donde vivían ustedes, donde estaba la casa parroquial. Y recuerdo, Mariano, que frente de esa casa mis padres tenían una tienda. Y recuerdo de que ustedes, sobre todo don Andrés y tú, don Mariano, pues que iban por allí, visitaban y demás. Pues desde ese principio yo estudiaba en Agüime y tú dabas clases de religión. Y precisamente me dabas clases de religión. Entonces ahí comenzaste convenciendo para que comenzáramos las primeras catequesis. Yo no sé, pero creo que fui una de las primeras que empezamos en catequesis aquí en el Cruce, comenzando la parroquia. Y en esas catequesis las dábamos en las casas. No existía lugar, ni parroquia, ni iglesia, ni nada. Y dentro, antes de comenzar la catequesis, primero me confirmé. O sea, la confirmación fue producto de esas clases de religión y unas pequeñas reuniones que hacíamos en los salones. En un salón que era en la parroquia, donde estaba en el cruce que había un almacén, que no, aquello no era nada, sino 4 bancos, y la catequesis la daba con un evangelio, el evangelio verde, no sé si te acuerdas de un evangelio verde que había de aquella época, que todavía lo conservo, y ahí fue cuando comenzamos, la etapa sería pues por el año 1974, que serían los comienzos de la parroquia, ¿no? Eso ha sido una aventura, desde ahí pues se ha comenzado la catequesis y hasta los tiempos de hoy. Cuando yo llegué, por lo menos ya había cursillos prematrimoniales, porque, entre otros, quien daba un tema era don Vicente Rojas, el notario. Y me acuerdo que la señora, Carmen, cuando terminaba la charla decía, hablas como un notario. Y él decía, es que no puedo hablar de otra manera, porque claro, tenía un lenguaje técnico, como era, de su profesión, y con eso quería decirle, la gente no te entiende, ¿no? Pero él, el pobrecillo, hacía los esfuerzos posibles por traducir, pero no siempre lo conseguía, ¿no? Y la catequesis comenzó en aquella época,
comenzó la catequesis por grupos y en las casas, porque el único local que había era el pozo, y entonces pues las familias ofrecían la cocina y allí se daba la catequesis a un grupo de 5, 6, 7 niños, ¿no? Catequistas de aquella época, me acuerdo, antes la nombré porque pasamos por ahí por la calle Expedita, era una de las catequistas, ¿no? Algunas veces hablo con ella por teléfono y algunas más, ¿no? Que recuerdo y después desde ahí, desde el proceso de catequesis, se inició el movimiento Junior. El Junior pues tenía un montón de gente, pues había unos cuantos animadores, estaban Meni, Rossi, estaba también Monse, pero no de animadora porque era más pequeña, ¿no? Y estaba también Felo, Maestro, Feluco, pues, ¿quién más? Pepe, no sé cuánto. Sí, también Loli. ¿Alguno de los que están o estuvieron en el movimiento Junior quiere decir algo? Por acá. Bueno, yo sí estuvo Feluco, Pepe, Facundo, Juan González. Ajá. Bueno, tocábamos la guitarra, obras de teatro, e incluso después dábamos también clases de catequesis. Sí. Iniciamos a otros chicos, así, estaba bastante bien. Y usted también daba charlas, traíamos también a personas para que ellos nos dieran a nosotros formación de qué hacían, cómo trabajaban. Y me acuerdo. El Junior en aquel tiempo fue un movimiento de muchísima gente. Se nos ocurrió una idea que era hacer los sábados culturales. Y entonces los sábados en el salón, que estaba todavía sin encalar, estaba la iglesia, después al lado del otro salón, sin encalar, Juancito, Juan Alvarado, había cerrado su academia y nos dio los bancos, las mesas y no sé cuánto. Con las mesas hicimos el escenario y los bancos pues eran los sitios de sentarse, ¿no? Y entonces pues hacían distintas obras de teatro muy sencillas, teatro leído y tal, y realmente eran muy interesantes porque había muchísima gente que se reunía y que servía para conocernos, porque una de las cosas del tiempo aquel del cruce de Sardina es que la mayoría de la gente no se conocían, cada uno venía de su sitio. Y eso era una gran ventaja para los curas, digo, porque como cada uno tenía su costumbre de su parroquia, pues yo ponía la mía y todo el mundo contento. O sea que no había dificultades, porque decía, no, porque aquí se hace. No, aquí no se hacía, porque no había nada. Y entonces pues empezamos nosotros esa tarea. Bueno, después de la primera parte le llevó Pedro Sánchez, que no puede estar aquí ahora, porque estaba medio malucho, y después siguió un poco Andrés, ese tiempo con su miedo a los aviones, y después ya vine yo, que no tenía miedo a los aviones. Y del monaguillo que le daba cuerda. El monaguillo le daba cuerda, ¿no? Bueno, no había nada y gracias a ellos se hicieron un montón de cosas. A mí me gustaría, para ir terminando, mirar un poquito para el futuro. Yo creo que los tiempos de ahora no son como los de antes. Tampoco hay que ser muy nostálgicos porque a lo mejor los de antes tuvieron su momento y su lugar. Ahora, pues a lo mejor de nada sirve que nos lamentemos o que nos quejemos. Yo le voy a preguntar a los cuatro, ¿cómo vemos el futuro a nivel religioso? ¿Hacia dónde hay que caminar? ¿Cómo hay que caminar? Hemos hablado de que, bueno, y aquí todo el mundo lo recuerda con cierta nostalgia, incluso se habló de la gente joven, con todos los respetos del mundo. Yo no sé quién es el más joven aquí, pero a lo mejor no están los jóvenes que nosotros quisiéramos que estuvieran viendo, por lo menos recordando el testimonio de alguien que ha dejado huella en el pueblo, de 4 personas que han dejado huella. ¿Cómo vemos el futuro? Don Andrés, ¿cómo lo ve? Yo lo veo que será de minorías, que será de gente comprometida, que será de cristianos auténticos, ese cristiano de costumbre, cristiano apuntado en la iglesia, y después ese se extinguirá. Mariano. Bueno, ciertamente el tema de la reducción del número, pues algunas veces nos hace tener nostalgia diciendo, caramba, hay mucha gente que se lo pierde, ¿no? Pero yo creo que el Papa Francisco ha abierto un camino nuevo, muy interesante. Yo no sé si ustedes han tenido ocasión de leer su primera carta, que se llama La alegría del Evangelio,
Si no la han leído, pues procuren leerla porque es el programa que el Papa ofrece para esa iglesia del futuro, ¿no? Donde hay muchas cosas que tienen que cambiar. Es decir, no pueden ser las cosas como antes. Por muy buenas que fueran en otro tiempo, ya hoy las cosas son distintas. Claro. Yo estaba mirando hoy el programa de la fiesta. El pregón, ¿no? Lo escribí yo a máquina en aquel tiempo. Tiene un montón de faltas, de tachones y de cosas porque antes no había manera de corregir nada. Bueno, lo empecé a pasar al ordenador porque un amigo me dijo, pásamelo y tal, que me puede venir bien y tal y cual. Bueno, pues lo estoy terminando y ya lo terminaré, ¿no? Pero digo, hay que ver cómo han cambiado las cosas en estos tiempos. Hemos cambiado nosotros, ¿no? Estamos estupendamente, ¿no? Nos miramos en las fotografías y decimos, hay que ver igualito que antes, ¿no? Pero la realidad ha cambiado mucho. Toda la técnica y todo eso ha cambiado mucho. Y entonces a eso tenemos también que saber utilizarlo, que saber emplearlo, mejor que utilizarlo, emplearlo para la tarea evangelizadora. Y se están haciendo muchas cosas, de muchas cosas que no se sabe. Es decir, hay una tarea en la vida de la Iglesia que no se sabe nunca quién la hace. No sé, por decirles una cosa, ¿no? que lo recordé yo hoy. Cuando yo empecé aquí, pues todo estaba en manos del cura. Y entonces había que empezar a dejar cosas en manos de otras personas. La catequesis, por ejemplo, tal cual. Y los libros parroquiales, durante un montón de años, no sé si está por aquí Isolina, que la vi antes, pero durante un montón de años Isolina estuvo llevando los libros parroquiales y atendiendo a muchas personas cuando por algún motivo yo no estaba en el despacho, lo que sea, pues ella lo atendía y llevaba los libros parroquiales, que era una maravilla, ¿no? Y claro, eso no se ve, y sin embargo es parte de la historia de esta zona, ¿no? Porque fue un trabajo que suponía dedicarle tiempo y horas para que aquello funcionara, ¿no? Y como esas otras cosas. Pero hay que seguir haciendo algo que ya el concilio lo dijo. Tú decías que llevaba 4 o 5 años, ahora ya va por lo menos por 60. Dice, a los seglares hay que darles el puesto que tienen en la iglesia. Y el puesto no es el banco. Hay una anécdota que yo creo que todos lo viven. Cuando ustedes entran en una iglesia poco antes de la misa, uno aquí, uno allí, 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 y después se nos ocurre cantar juntos como hermanos. Eso no se lo creen ni los cocodrilos. Claro. Entonces, si resulta que Dios quiere que tengamos un corazón nuevo y a nosotros nos cuesta cambiar las posaderas del banco último, donde siempre... Es que mi abuela se sentaba aquí, por eso... Bueno, en Yaiza me acuerdo yo que una señora me decía, es que este banco es mío. Y entonces yo cogí el banco, lo puse el primero y puse allí otro. Y al día siguiente cuando vino, digo, Carmita, ese no es su banco. Mírenlo para que usted vea que no es su banco. Ah, es verdad, este no es el mío, está allí delante. ¿Usted quiere sentarse en su banco? Siéntese allí. Ah, ¿me lo pone aquí? No, señora, ponga usted el culo allí. Claro, era más fácil, ¿no? Es decir, si el Señor quiere que cambiemos nuestra vida y no somos capaces de cambiar las posaderas, claro, seguimos viviendo la misa, ahora digo así, la misa, la seguimos viviendo como una cosa individual. No terminamos de ser comunitarios, no terminamos de ser familia. Porque claro, si este que está aquí al lado no es amigo mío, me cambio de sitio para no darle la paz. Claro, porque le voy a dar yo la paz a este en Majareta, me voy para otro lado. No, es que a este precisamente es a quien se la tienes que dar. A ver si arreglan esa bobería que tienen. Claro, digo que hay un cambio que hay que hacer, que será de minoría, vete tú a saber, pero que es necesario hacerlo. Y tenemos que hacerlo entre todos, porque la mayoría son ustedes, nosotros somos minoría. Claro, y entonces... La educación es aquel cuento que les hice, que no es cuento, de la madre que no había enseñado el Padre Nuestro. Pues claro, si en las familias no se educa en la fe, no pretendan ustedes que después eso lo vamos a resolver nosotros con la misa del domingo, la primera y última comunión, que si te vino me acuerdo. Claro.
Don Francisco. Me gustaría emplear dos palabras, y es optimismo y pesimismo. Ante el reto del futuro, podemos nosotros pensar, esto va al garete, podemos pensarlo, pero podemos pensar también como el borracho optimista, todavía me queda media botella. Entonces, para nosotros, creo que mirar al futuro es mirarlo con optimismo, aunque seamos pocos. Por eso lo importante no es pensar en la cantidad, sino en la calidad. En la calidad. ¿Que somos pocos? Pues pocos vivimos y celebramos y vivimos la fe. Somos pocos, ¿no? Como si hay que empezar de cero. Pero miremos al futuro no con pesimismo, sino con optimismo, y al mismo tiempo que no nos ilusionemos con cantidades, porque eso no lo lograremos. Vamos a pensar en la calidad de que el resto, aquello que todos sabemos del pueblo de Israel, el resto de Israel, pues ese resto tenemos que irlo formando, irlo preparando, y lo que decía Mariano, de que seamos responsables y corresponsables de lo que cada uno tiene en su parroquia. Manolo. Yo lo que acaba de decir Paco y Mariano lo reafirmo. Realmente yo pienso que la labor de la Iglesia desde el tiempo de que Jesucristo lanza a los apóstoles que vaya por todo el mundo, era crear iglesia, crear comunidad. Una comunidad donde Cristo sea el centro, no el cura, ni el papa, ni el obispo, ni el seglar, sino Jesucristo el Señor. Y que ese centro esté alimentado con lo más importante que tenemos los cristianos, lo que nos dejó Jesucristo, la Eucaristía. La Eucaristía no la podemos dejar, que decir, no, esto ya no hace falta No. Si la Eucaristía nos falta al cristiano, es decir, hay una frase ya muy conocida que dice, el cristiano que no va a misa, así como suena, no es cristiano, aunque esté bautizado. La Eucaristía es fundamental para el cristiano, ¿no? Y luego también alimentarnos con la palabra de Dios. La palabra de Dios, que muchas veces parece que era cuestión de otras religiones, de los evangélicos, de los protestantes. La religión es el libro que nos alimenta, la Biblia, la palabra de Dios es el libro que nos alimenta, ¿no? Y luego también, ¿para qué? Para crear una comunidad, donde en la comunidad seamos hermanos. Precisamente, y lo voy a decir ahora, el viernes pasado, lo digo, aquí hay varias personas, estaba en la misa, no era una misa como hoy, que había bastante gente, ¿no? El viernes conté 19 personas, pero 19 personas donde solamente 3 estaban en el primer banco, era una abuela, una nieta y otra persona de la parroquia. Los demás estaban en bancos distintos. Y entonces en un momento dado le dije, mira, ahora nos vamos a dar la paz. Hoy también Mariano nos dio la paz, que es muy bonito la reflexión que hizo, ¿no? Nos damos la paz. Y al final le diré por qué no damos la paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y le dije al final, ¿ustedes saben por qué no damos la paz? Porque están todos separados. Una persona allá, otra allá, otra... Ah, no, yo como porque el ventilador... No, si estamos en la misa estamos juntos. No está apretado, pero por lo menos llenar las 19 personas. Podíamos llenar los 4 bancos primero. Todos separados. Y realmente eso a veces nos desilusiona, ¿no? Es decir, los sábados y los domingos sí vienen todas las personas y se reúnen cada uno donde pueda reunirse, ¿no? Pero eso. Entonces formar esa comunidad donde nos sintamos hermanos, aunque no nos conozcamos. Y eso yo creo que por ahí siempre ha ido la Iglesia, y hoy en este tiempo y en el futuro también tendrá que seguir los pasos de Jesús. Que seamos hermanos, que el mandamiento que nos mandó el Señor sea realidad. El que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado, como Él nos ha enseñado. Pienso que esto debe ser el futuro, sí. Don Francisco, ¿quería decir algo? Simplemente un reconocimiento a una infinidad de personas que en la parroquia de San Juan Evangelista pues prestaron un servicio desinteresado, cariñoso, desde los padres, desde los catequistas, desde los que ahí, como Irene, yo la exalto mucho, ¿no? Porque Irene prestó ese servicio callado, humilde, de estar cerca. Después, retomando un poco las personas que a nivel del pueblo pues nos ayudaban, tanto de las instituciones del ayuntamiento. Aquí tenemos hoy presente a don Chano Martel,
que también prestó un servicio siendo policía municipal, y todos los que hacíamos posible que nuestro pueblo caminara como personas, con una dignidad de personas humanas, y los que lucharon por hacer parroquia, de ser comunidad. Por eso a mí me gustaría hacer un cántico de alabanza a tantos padres y a tanta gente que han hecho posible que esta realidad de nuestra parroquia pues siga caminando. Probablemente viendo esas fotografías en blanco y negro, calles sin asfaltar, hoy, después de 48 años, nos sentimos orgullosos de estar donde estamos. Probablemente, dentro de otros 48 años, las generaciones que vengan, aquí estaremos, las generaciones que vengan probablemente se sientan orgullosos de sus padres, de sus abuelos, mi abuelo, mi bisabuelo. No es fácil poder buscar el día y la hora en que Paco, don Andrés, Mariano y Manolo pudieran coincidir pues para este evento. Uno desde Moya, desde Lomo Los Frailes, desde San Fernando, Manolo porque está aquí. La verdad que, como digo, ha sido un placer tremendo el haber compartido con ustedes este ratito de radio. Siempre lo digo cuando acabo mi programa y lo voy a repetir hoy. Sean muy, muy felices.